Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio. Mi nombre es Denise y nos acompaña lo que es Maya y Irlanda. Hoy vamos a platicar sobre un tema muy importante en el ámbito social, que es cómo hacer un diagnóstico social. Para esto tengo el gusto de conversar y que estemos entrevistando en este momento al profesor Marco Antonio, y en el cual nos va a compartir su experiencia y algunos consejos prácticos sobre cómo abordar este proceso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Vamos a iniciar con una pregunta que son generales sobre este mismo tema y es, ¿cómo define el diagnóstico en el ámbito de la psicología social? Ok, muy buenas tardes a todas. Hablar de psicología social es trabajar desde una metodología diferente, pero si hacemos un diagnóstico de detención de necesidades, lo podemos utilizar, por ejemplo, en una comunidad, en una empresa, lo podemos generar en un grupo. Hay diferentes formas de abordarlo. Entonces, hablar de un diagnóstico grupal, podemos hablar de detectar líderes, de detectar los fenómenos grupales que en él se encuentran, como puede ser la cohesión en un momento dado, las normas, reglas, o alguno de otros fenómenos como puede ser en un momento dado la comunicación en la cual se está dando el grupo. Si fuera una comunidad, entonces podemos hacer una detección de necesidades por medio de una observación no participativa recorriendo la comunidad y observando qué tipo de problemáticas o necesidades se encuentran. Ya sabemos que en un momento dado una necesidad puede generar una problemática y la problemática ya se trabaja dentro del entorno comunitario. Ok, sí. Y bueno, dando toda esta información, entonces, ¿cuáles serían los desafíos principales que se encuentra uno al realizar estos diagnósticos? Por ejemplo, en contextos comunitarios o grupales. Ok, depende en este momento dependería de tus necesidades. Si yo voy a hacer una intervención grupal, puede ser que sea para realizar un taller. Entonces, detecto cuáles son las necesidades del grupo para poder realizar en algún momento dado una estrategia en la cual voy a crear unas técnicas y en algún momento dado inclusive tácticas grupales para poder intervenir. Puede ser trabajo en equipo, puede ser en un momento dado integración grupal, puede ser que se hable de comunicación. Y si fuera en el caso de una comunidad, pues ahí voy a hacer la detección de necesidades para ver qué tipo de problemáticas están en la comunidad y diseñar un sistema de intervención para trabajar con ellos. Ok, muchas gracias. Bueno, también tenemos duda sobre, por ejemplo, en el área clínica, pues existen métodos como las entrevistas, algunos test, y entonces en esta área de la social, ¿cuáles serían los métodos para poder llegar a este diagnóstico social? Bueno, puedes empezar por una metodología de una observación. Puedes crear una observación no participativa donde tú vas a recorrer la comunidad o vas a observar al grupo sin tener ningún contacto verbal con ellos. Después de que ya haces tu observación no participativa con un libro de campo, puedes ir tomando notas y una vez que ya tienes las notas, puedes generar una observación participativa, donde tú puedes crear unas pequeñas entrevistas ya sobre los temas que tú observaste a personas importantes dentro del grupo. Una vez que ya tienes todo esto, puedes crear ahora sí una entrevista, una encuesta, un cuestionario, una escala, y bajo esas características de entender cuáles son las necesidades, ya puedes intervenir la comunidad. Ok, también tenemos en cuenta que existe el método cualitativo y cuantitativo. ¿Usted como en qué situación recomienda utilizar estos métodos? Ok, en ambas se puede utilizar. Hay métodos que pueden ser cualitativos, como pueden ser las observaciones de campo y todo esto que vas a ir recabando de una forma de percepción, tomando en cuenta lo que para ti es importante. Por ejemplo, si yo voy a una comunidad
pongamos, una comunidad universitaria, yo puedo hacer esa detección de necesidades observando el ambiente. Si hay botes de basura, si las calles están pavimentadas, si hay servicio de teléfono, de semáforos, si hay transporte público, todas estas características van bajo mi percepción de lo que yo creo que puede ser importante para esa comunidad, pero también lo puedo hacer de una forma cuantitativa porque puedo tomar una entrevista estructurada donde ya concretamente voy a obtener los datos de esa población. Preguntar en un momento dado qué servicios, por ejemplo, el servicio de transporte, el servicio de seguridad, si han sido asaltados o no han sido asaltados. Ya tengo una estructura guiada y con una base para detectar las necesidades del grupo. Ambas se complementan en un momento dado, no nada más tiene que ser cualitativo, sino también cuantitativo la información que voy a tener para cruzarlas y obtener mi diagnóstico. Ok, sí, creo que nos había contado en su momento sobre que usted participó en un proyecto, ¿no? Junto con otros profesores y que justamente fue a observar estas partes, ¿no? En esta parte hicimos una investigación con el Instituto Tecnológico de Puebla y la investigación fue a nivel nacional. Vinieron 32 equipos, 35 equipos de tecnológicos de todo el país y la característica fue observar en un momento dado la influencia del estrés en la competencia que hicieron dentro del tecnológico. Esta competencia fue durante 36 horas y la característica era ver qué tanto influye el estrés. Ahí empezamos de una forma cualitativa en la observación y lo llevamos a una forma cuantitativa. O sea, en un cuestionario empezamos a preguntar ya estructurado qué tanto era importante el espacio donde dormían, los contactos que tenían en la mesa, la comida que se les daba, los aditamentos que traían. ¿Por qué? Porque la característica era que ellos no podían salir de ese gimnasio durante 36 horas. Entonces, todo el tiempo estaban ahí, había sanitarios, regaderas, les daban un escritorio para que pusieran, dos escritorios para que pusieran sus computadoras, su equipo que iban a trabajar, y había una zona para descansar. En la parte perceptiva o cualitativa era observar qué tanto dormían y además en ese momento el ruido, el ambiente, el calor y todas estas condiciones afectaban. Entonces, de una forma cualitativa donde no había ningún tipo de metodología que nos pidiera el Instituto Tecnológico o en algún momento dado si tenían un capacitador con ellos o no lo tenían o si comían la comida que estaba allí o la pedían externamente, qué tanto influyó que les dieran permiso que pudieran pedir cosas al exterior y se las llevaran. Esa parte reduce el estrés o que salieran al baño porque de repente se saturó los sanitarios, más de hombres que de mujeres, y entonces obligó los organizadores que salieran a las instalaciones externas del gimnasio y eso rebajó mucho el estrés. Esos son aspectos cualitativos que no se van a observar, pero al momento que estás cruzando con los cuantitativos de cuánto tiempo estuvieron, cómo lo manejaron o cómo te contestaron las preguntas, de cuántas horas durmieron, ya vas teniendo más significado en la investigación. Sí, sí, claro. Bueno, más sobre todo, el estrés es un tema muy amplio, muy, parece muy estresante que sí hay mucho que observar, mucho que analizar y muchos temas que abordar, ¿no? Entonces, bueno, ya por último, de mi parte voy a hacer una última pregunta, que sería, cambiando de población a una población más vulnerable, ¿qué enfoque debería referirse para este diagnóstico? Bueno, dependiendo puede ser una parte de una investigación-acción y en esa parte de hablar de la investigación-acción, pues también va a ser detectar en un momento dado estas características que se van a dar en el entorno.
Entonces, desde ese modelo podemos trabajar también, ¿no?, lo que nos dice en un momento dado Maritza Montero, que se va a crear en un momento dado todas estas características del entorno. Entonces, podemos ir haciendo desde un modelo ecológico de Uri Bronner-Brenfer, donde vamos a ir observando nuestro lugar. Podemos hablar de una población donde vamos a ver al individuo, pero así como una teoría de los sistemas, que el individuo sería el entorno intra, nos iríamos hasta el entorno social, ¿no? Entonces, todas esas características se van a ir manejando y se van a ir trabajando para ver cómo funciona o qué tipo de características van a dar la intervención. Entonces, el objetivo puede ir cambiando en un momento dado. Aquí la investigación de acción, pues la maneja Kurt Lewin, tiene en un momento dado, vamos a trabajar sobre una comunidad para mejorar todas las características que se tiene, implica en un momento dado involucrar a todas las personas en la problemática y ver, planificar o trabajar en un momento dado en la evaluación que se va a generar. Que esa es una parte que se puede manejar en psicología comunitaria cuando hablas de un foro público. Un foro público es una junta de vecinos donde tú los llevas y entonces empiezas a hablar con ellos para comprender qué tipo de problemáticas tienen. Ahí puede ser la basura, puede ser en un momento dado las zonas verdes, todo eso que se va a ir a manejar. Cuando tú me preguntabas sobre la investigación que se hace, la maestra Erika, la maestra Diana, la maestra Paulina y la maestra, y se me fue el último nombre de la maestra, pues te lo digo. Diana, Ya está la maestra Diana, que estaba en el CIP, se me fue el nombre ahorita. La maestra que era encargada del CIP. Bueno. Jessie, ¿no? La psicóloga. La maestra Jessica, sí. Entonces, nosotros 5 trabajamos en el lugar, pero una característica de todo esto es que nosotros sí vamos a ver el estrés, pero una variable extraña que nunca contemplamos es ese estrés, cómo iba a influir en nosotros. Entonces, ahí tú te das cuenta cómo puedes ir manejando o cómo puedes ir trabajando estos enfoques desde la investigación a acción, o puede ser en un momento dado esta característica del modelo ecológico de Uri Bronner-Brenfer, o hablar en un momento dado de Julian Rapaport cuando hablas del empoderamiento, de cómo vas a trabajar con las personas. No podemos en un momento dado generar una sola visión. Entonces, podemos tomar varios enfoques para ir trabajando con cada uno de ellos, y el que mejor se adecue a esas características, pues lo vamos a ir ocupando con diferentes metodologías. Ok. No sé si contesté tu pregunta. Sí. Bueno, más que nada me agradó que puedas poner estos ejemplos, por ejemplo, que no solamente, a veces cuando pensamos social, piensas como masas en conciertos, en supermercados y así, pero usted puso un gran ejemplo que es, por ejemplo, en una comunidad, en una residencia, en un fraccionamiento, o sea, desde algo que pues podemos ver, ¿no?, saliendo de nuestras casas. Bueno, de mi parte ya fueron esas preguntas y le doy a continuación la palabra a mi compañera Maya. Gracias, Denise. Y bueno, nosotros vamos a hablar un poco sobre lo que son los instrumentos utilizados en el diagnóstico. Así que me gustaría preguntarle qué instrumentos considera que son los esenciales para llegar al diagnóstico social. Ay, no sé si me escuché o puedo repetir la pregunta. No, sí te escuché, tenía yo el micrófono silencio. No se preocupe. Si lo cierro tantito es porque todavía sigo mal de la garganta, entonces me da tos. Entonces te comentaba yo que, como les decía yo al inicio, primero que nada, en una intervención comunitaria que puede ser el espacio de la Escuela Libre de Psicología, yo puedo empezar a trabajar con una intervención comunitaria no directiva, que puede ser la observación. Recorro todo lo que es
la comunidad universitaria, por ejemplo, los distintos caminos que puede ser hacia el Boulevard 5 de Mayo, caminar sobre la 16 hacia el mercado, sobre la 16 a la estación de policía, sobre la 3 Oriente hacia el parque ecológico, y voy a empezar a observar qué tipo de problemas tienen. Las banquetas están bien, hay botes de basura, hay aparcamiento para los alumnos. No es lo mismo que lo vea yo a las 7 de la mañana que lo vea yo a las 7 de la noche o que lo vea yo a las 2 de la tarde. Cada una de estas características me va a dar el enfoque de observar el entorno en ese momento. Voy a ver si hay grafitis en un momento dado. Para esto me ayudo en un momento dado de un diario de campo, donde yo voy a hacer registros de toda la información que voy generando en ese momento de mi observación no participativa. ¿Cuántos antros hay, bares, cervecerías o pulquerías en un momento dado? ¿Cómo pueden afectar a los estudiantes? ¿Hay seguridad? Y si hay aparcamiento o no, y si lo dejan en la calle sus carros, les roban las autopartes, todo lo voy a observar. Y ahí viene la segunda fase, que es la observación participativa. Me voy a acercar con las personas importantes del lugar que pueden observar la comunidad, como puede ser el señor de los dulces, la señora que vende memelas, el de la tiendita, el de, no sé, copiadora, el que vende café, y les empiezo a preguntar, o al presidente de la colonia, qué problemas tenemos ahí, pero ya llevo una base, lo que yo observé, más lo que ellos me van a decir, y una vez que ellos empiezan a decir todo esto, ya puedo utilizar otro instrumento, como puede ser una escala, una encuesta, un cuestionario. Puede ser una escala en un cuestionario que se va a aplicar a una población con ciertos ítems. Lo puedo hacer en un momento dado por un formulario de Google Forms, lo puedo hacer en un momento dado por una entrevista directa a la persona, o les puedo dar de forma escrita para que me vayan poniendo, y una vez que ya obtuve todos estos resultados, entonces cruzo los resultados, los descargo en una escala de Excel y empiezo a ver cuáles son las necesidades y cuáles son los problemas que realmente tiene en un momento dado la comunidad. Si hablo de una necesidad, la necesidad en ese momento puede ser nada más de que nosotros necesitamos un pedazo peatonal afuera de la Escuela Libre de Psicología, pero eso no involucra a toda la comunidad. ¿Por qué? Porque nos sirve a nosotros como Libre de Psicología, más no le sirve al LISI, no le sirve al Angelopolitano, no le sirve al Bachillerato de Angelópolis, o no le sirve a la UAP, o no le sirve a la demás población. Entonces sería una necesidad para nosotros, más no una problemática. Ahorita que están descompuestos los semáforos, es así, es una necesidad de la comunidad. ¿Por qué? Porque está afectando tanto el transporte público, el transporte privado y a los alumnos. Entonces, una vez que ya detecto todas estas necesidades, puedo hacer ya en un momento dado un enfoque de un foro público para atraer a toda la población y ver cómo lo vamos a resolver. La característica de intervención de este tipo es que no lo hace el psicólogo comunitario. El psicólogo comunitario, como dice Julián Rapaport, hay que empoderar a la población y crear los mecanismos, fenómenos grupales, en un momento dado como la cohesión, la comunicación o las reglas, para que ellos puedan en un momento dado resolver esa problemática y dejar las bases para que sea autosuficiente la comunidad. En este caso, el papel del psicólogo comunitario es en un momento dado empoderar, ayudar y dejar que ellos hagan todo el trabajo. No le resolvemos la problemática a ellos son los que la resuelven. Ok, sí, y bueno, sí, es cierto que ahora que se descompusieron los semáforos, pues muchos alumnos no sabían, no siquiera se habían enterado que estaban descompuestos, y los que sí sabían, pues se encargaron de pasar la información a los demás. Y bueno, lo que mencionaba de que la observación es distinta a las diferentes horas del día, pues ahora que justamente estamos en la tarde, pues sí nos damos cuenta que las problemáticas son muy distintas a las que puede haber en la mañana. Y bueno, ahora que una vez que hemos observado, ¿qué criterios se deberían seguir para seleccionar un instrumento de evaluación una vez que se tiene lo observado? Bueno, los criterios dependen del observador.
Ahí quien va a diseñar, yo ahorita te puse en escalones cómo lo van a manejar desde un punto de vista como en una comunidad, como puede ser un grupo, como puede ser una empresa o como puede ser una unidad habitacional, una colonia. Lo trabajaremos desde esos aspectos porque son importantes. Primero debes de conocer si fuera el grupo, entonces tengo que observar al grupo que yo voy a capacitar. ¿Por qué? Porque en ese momento tengo que detectar si hay líderes, cuántos líderes hay, si el grupo hay una cohesión, cuáles son las características del espacio que ellos tienen, cómo se comunican. Entonces, dependiendo de las necesidades de la comunidad, tú vas a ir aplicando. A lo mejor yo quiero hacer la investigación en la ciudad de Puebla y la ciudad de Puebla tiene 17 juntas auxiliares y 240 más o menos colonias. Para mí sería imposible trabajarlo, entonces me sería mucho más fácil aplicar un formulario de Google, subirlo a la red y enviarlo directamente a las personas que yo necesito trabajar. Y tomo una muestra y ahí viene lo importante, porque a lo mejor no lo voy a hacer en toda la ciudad de Puebla porque tiene cerca de 2 millones de habitantes, entonces tengo que delimitar en un momento dado cómo voy a intervenir. Puedo decir que voy a trabajar en la Libre de Psicología, pero tenemos como 500 o 600 alumnos, pues claro que no lo voy a hacer con todos. No voy a trabajar con turno matutino, ni con vespertino, ni con sabatino. No voy a trabajar con licenciaturas, maestrías o doctorado. Entonces puedo decir que voy a trabajar exclusivamente con los alumnos de sexto semestre, concretamente sexto A o sexto B o sexto C, y ya tomo mi población con la cual voy a trabajar. Dependiendo de la población, el lugar y todo el contexto, ya yo defino qué tipo de instrumentos voy a utilizar. Ok, sí es cierto y nosotras lo hemos experimentado también cuando hemos realizado investigaciones, pues sí es lo que nos dicen nuestros profesores que tenemos que delimitar pues justamente la población de estudio. Y bueno, ya que sabemos esto, que usted como profesional, pues, ¿qué es mejor utilizar? ¿Test estandarizados o el análisis de discurso, que serían como entrevistas más abiertas? Bueno, ahí depende de qué es lo que quieras, porque tú puedes hacer una investigación y a lo mejor cuando tú estás revisando los antecedentes te encuentras un instrumento que es apto para que tú lo puedas aplicar. Entonces, cuando tú ya tienes los antecedentes, cuando ya hay un modelo para trabajar, es mucho más fácil utilizar aquello que ya está hecho, ya está elaborado, ya está en un momento dado estandarizado, o tú misma lo estandarizas y lo puedes aplicar. O en otras ocasiones, como nos pasó a nosotros en la investigación, que de repente pues, estábamos en el lugar y no nos habían dicho nada, solamente querían saber la influencia del estrés y no teníamos ningún instrumento para medirlo, pero ya había una escala del estrés, ya había mucha información sobre el estrés, pero para nosotros fue mucho más sencillo elaborar en ese momento un cuestionario y aplicárselos por un código QR por medio de un formulario de Google para que nos contestaran. Para nosotros había una limitante. No podíamos entrar en la zona donde ellos estaban trabajando. El único momento que podíamos abordarlo era cuando se iban a las gradas a comer, cuando iban al baño o cuando iban a dormir. Eran los 3 momentos en que nosotros podíamos intervenir con ellos para no influenciar la competencia. Entonces, en ese momento tú decides cuál es la mejor manera para que lo vayas a manejar. No los podíamos seguir hasta el baño, obviamente. Cuando estaban comiendo, pues nos acercábamos cualquiera de los que estábamos ahí, de los 5 integrantes, les llevábamos el código QR para no haber, no estés haciendo, les poníamos el código QR, ellos lo escaneaban y a trabajar. O les pegábamos códigos QR en las regaderas, baños o en sus zonas comunes. Y en ese momento era mucho más fácil de esa manera con el instrumento para poder generar la información. Que además de ahí ya te genera que no estás descargando la información, no la estás poniendo una por una, lo descargas en una matriz de Excel y empiezas a cruzar todos los instrumentos. Que eso te va a dar la confiabilidad, te va a dar la validez, vas a sacar la media, la moda, la mediana, vas a sacar una desviación estándar y todas esas características estadísticas que ya te van a dar un sustento de la información, pero ya tenías una ventaja, el instrumento ya estaba construido.
ya te sabías que en un momento dado ya tiene esas características de confiabilidad y validez. Claro, y como lo menciona, pues también hay que tomar en cuenta las limitantes que puede haber y también pues hacer uso de las herramientas de tecnología que tenemos hoy en día. Y bueno, por mi parte eso sería todo en este tema. Muchas gracias por haber respondido y le cedo la palabra a Irlanda. Bueno, también hay que considerar una parte muy importante de todo esto, que es cómo va la ética de acuerdo al diagnóstico, ¿no? Pues principalmente, ¿cuáles son los principales aspectos éticos a considerar en el diagnóstico? ¿Nos podría comentar un poquito de esto? Ok, parte de lo que es la ética es dependiendo de qué vas a trabajar. Si es una investigación donde va a haber seres humanos, tienes que pedir un consentimiento informado, pero a ver, en esa parte no nada más porque ya me firmó un consentimiento informado, ya con eso ya digo que ya tengo la autorización para utilizar nada más los datos. No, también tenemos que poner ahí que si está de acuerdo, hacer una entrevista posterior con el sujeto para ver qué fue lo que él percibió, de qué manera lo percibió, a lo mejor entregar los resultados, si está de acuerdo o no está de acuerdo, y en ese tenor publicar. Esa es una parte muy ética para hacerlo dentro del trabajo grupal. ¿Por qué? Porque le das voto a la persona, porque le das una voz de donde él se entera de qué es lo que estás haciendo y cómo lo estás manejando. Si son menores de edad, cuidar mucho las características de la ley de los niños, de las niñas y de los adolescentes. ¿Por qué? Porque en esa parte, aunque te autoricen los papás, también saber o darles a conocer a los menores qué es lo que se está trabajando, cómo se está manejando. Nosotros no tuvimos ningún problema en esta parte. ¿Por qué? Porque fue algo institucional. A nosotros nos contrata el Instituto Tecnológico de Puebla a la Escuela Libre de Psicología y por medio de la maestra Erika, Diana, Paulina, Jessica y tu servidor, y trabajamos en esta parte del proyecto, pero no nos daban ningún tipo de información, solamente lo que era el estrés. Y entonces, desde esa característica, cómo lo manejamos, qué ponemos, porque había zonas donde estaban comiendo, muchos comieron en su lugar donde estaban trabajando, y había equipos que no se levantaron todo el tiempo, más que para ir al baño, pero iban al baño y se regresaban. No teníamos contactos. Hubo un equipo que ganó en primer lugar, que pusieron su sleeping ahí abajo de su mesa o junto a su mesa, y ahí dormían, comían y todo. Entonces no teníamos forma de contactarlos. Y como no podíamos entrar en ese momento, también éticamente era una forma de que la institución nos dijo, ok, tú puedes estar en el cuadrito de aquí para acá. En el cuadrito de aquí tú no puedes entrar porque nos vas a echar a perder nuestro experimento. Esa parte también es una cuestión ética de no comprometer o no intervenir o no generar nosotros como una variable extraña el experimento. ¿Cuál fue la opción que dimos? Que era el departamento de psicología, que íbamos a hacer algunas preguntas, observaciones, pero que si alguno de ellos necesitaba la atención psicológica nos podían buscar. Esa también es una forma ética, que si estamos ahí también es apoyar o ayudar o dar algo a cambio de lo que estamos generando. Tuvimos una atención, una intervención en crisis que hizo la maestra Jessie, los demás ahí cuidando el ambiente y ver qué era lo que sucedía, dar un soporte para cada uno de ellos. Entonces los aspectos en un momento dado éticos es desde que tú solicitas el permiso de las personas para poder trabajar y llega hasta el final en la publicación, que la persona entienda que todo aquello que tú obtuviste lo vas a publicar, pero también devolverle la información para ver si está de acuerdo o no está de acuerdo, y en esa parte, si no está de acuerdo, también poner o expresar su punto de vista en qué no estaba de acuerdo, ¿no? Muchas veces no lo hacemos o no lo trabajamos de esa manera, pero entra dentro de nuestras cuestiones éticas. Claro, por supuesto, es más que nada respetar el espacio que ellos tienen y el espacio que nosotros les proporcionamos, ¿no? Para no salir fuera de este consentimiento que ellos tienen, ¿no? Por último,
también es importante saber cuál es el papel profesional en la devolución de los resultados de las personas ya evaluadas. A ver, ¿me repites nuevamente? Claro. ¿Cuál es el papel del profesional en la devolución de los resultados a los evaluados? Ok, pues como te lo dije, hay que preguntarles y devolverles lo que se va a entregar, no lo que se va a publicar, lo que se va a decir, lo que nosotros observamos, lo que nosotros, para que en ese momento, cuál fue lo más importante que se fue dando y se va generando. ¿Por qué? Porque pues, como tomamos el experimento del Instituto Tecnológico, ese ya, no lo, ya está publicado, lo publicó con CITEP, está en la página. Entonces, esa información se va al mundo, o sea, sale del mundial la información. Alguien más ya por ahí ya citaron el trabajo que nosotros hicimos. Y esa es la parte ética. ¿Por qué? Porque si tú haces una entrevista, por ejemplo, con una persona sobre una historia de vida o haces una entrevista en profundidad, ese es un método cualitativo donde vas a utilizar a lo mejor un método hermenéutico, un método fenomenológico. Entonces, al tomar la historia de vida, tú vas a obtener muchos datos de la persona. Una cuestión ética es el nombre, si quiere que aparezca su nombre o no quiere que aparezca. En otro momento, su imagen también, porque tiene derechos de imagen. Entonces, a lo mejor tú ni siquiera pediste el consentimiento de la persona para publicar. Entonces dices, con fines académicos, ok. Y si la persona en un momento dado te dice, ok, yo participé en esta parte de tu investigación con fines académicos, nunca me mencionaste que era con una publicación y que en esa publicación tú vas a tener en un momento dado, si es un libro o es algún otro tipo de material que se va a obtener algún beneficio económico, entonces te puede demandar en un momento dado por las regalías y todo lo que tú tengas que has obtenido de su imagen. Entonces, esa parte también ética de cómo devolverle la información a la persona para que la vas a utilizar y que te lo firme en un momento dado es muy importante, porque si de repente no dice, ok, nada más necesito que tengas los datos, pero no quiero que los publiques. La información mía, o a lo mejor yo diría las imágenes que se generaron, no necesito o no quiero que se publique. O no quiero que publiques toda mi historia, o no publiques mi nombre o alguna causa. Entonces, ahí sí es importante delimitar perfectamente a la persona la problemática, para qué voy a hacer, por qué lo voy a hacer, para qué lo voy a hacer y cuál es la finalidad de la investigación. Ahí generamos todos estos datos y a partir de ahí podemos trabajar y hablamos de una ética profesional. Claro, pues siempre respetar estos límites que ellos como participantes nos ponen. Pues muchas gracias por brindarnos su tiempo y pues muchas gracias. Le agradecemos su participación al docente Marco Antonio Rojas y buenas tardes y hasta luego. Ok, buenas tardes. Sí, recuerden que también en esta parte, si la persona quiere hablar, no es a veces una cuestión ética como lo acabas de decir. ¿Qué pasa si la persona no quiere hablar o si ya sintió que se invadió su intimidad? Ahí también podemos ser éticos y decirle a la persona hasta donde usted quiera hablar o hasta donde usted sienta que es necesario. Si la persona nos dice en un momento dado que se sintió invadida, preguntarle hasta dónde quiere que se tome la información y lo demás se va a generar. Y cuando uno transcribe todo aquello que nos dicen, ahí olviden sus signos de puntuación, redacción y todo. Así como ahorita lo estamos haciendo, que de viva voz se está hablando, ustedes van a transcribir tal cual la persona lo va diciendo. No le tienen que poner, no le tienen que corregir nada. Tienen que transcribir exactamente como la persona lo dijo. Y eso es lo valioso en un momento dado de los lenguajes, de la información, de lo social, dentro de nuestro trabajo investigativo. Muchas gracias, bonita tarde.